Bien. Bueno, en el día de hoy vamos a ver dos temitas. Un temita teórico y que está muy relacionado con la práctica y un temita práctico de... Vamos a meternos en lo que es SQL ya directamente. Les voy a compartir la pantalla toda. Ya ven, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a ver lo que sería dominio, cómo implementamos dominio dentro de la base de datos. Este tema ya lo vimos, ¿no? En parte, hablamos de dominio, creo. Digamos, en la parte teórica, cuando hablábamos de code y el modelo relacional, creo que habíamos hablado de dominio. Así que hoy vamos a ver cómo se implementa el dominio en la base de datos, cómo implementamos el dominio en la base de datos. Bien. Así que bueno, empecemos. ¿Qué es el dominio? ¿Sí? Bueno, como dice ahí, es el valor, el conjunto de valores posibles que puede tomar un atributo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ejemplo, supónganse, yo tengo una tabla con un atributo que puede ser estado civil. Bueno, ¿cuál sería el dominio de estado civil? Y evidentemente podría ser soltero, casado, divorciado, viudo o, no sé, concubinato, no sé si existirá ese como válido. Pero el dominio sería ese. No podría tener otros valores, o no debería tener otros valores que no fuesen esos, ¿sí? Bien, cada atributo tiene ciertas características. Uh-huh. eh, que esas características, digamos, la característica más importante es la de que son atómicos, ¿sí? Es decir, son atómicos, solamente contienen un valor y no se puede, como dice, no se puede descomponer sin perder el significado. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que ustedes tienen un atributo, como sería el quill, ¿sí? Vieron que el quill tiene un prefijo de dos dígitos, un cuerpo de 8 y un sufijo de 1. Bueno, el quill conforma todos esos valores, ¿sí? Si nosotros queremos implementamos el quill separándolo en tres campos, bueno, ya los campos pierden su significado, el campo, el quill ya pierde su significado porque cada campo va a tener su definición. Es decir, ya los tres campos ya no son el quill, sino que uno va a ser el prefijo del quill, otro va a ser el cuerpo del quill y otro va a ser el sufijo del quill. ¿Sí? Entonces, digamos, es la mínima expresión o el mínimo contenido que tiene que contener un atributo para, según la definición, ¿no? Según la definición, el nombre del atributo. Profe, Sí. disculpa, creo que hay gente que quiere entrar al Meet. Claro, sí. Bueno, ¿para qué? Sí, muchas gracias por avisar. Bien. ¿Por qué no me suena? No me sonó la campanita, así que bien. Entonces, como les decía, es la menor unidad de información, son atómicos. ¿Sí? Ahora acá me suena la campanita. ¿Sí? Obviamente, son todos del mismo tipo, no puede haber un dominio, por ejemplo, como les decía hoy, por ejemplo, sería un dominio de esos 6 valores, y esos 6 valores, por ejemplo, deberían ser todos strings o caracteres, ¿sí? Una cadena de caracteres. Y si bien ahí dice que no contienen nulos, esto en realidad es lo definió Code allá por sus años, por su época, pero pueden contener nulos, ¿sí? No, en realidad no es correcto esto de que no pueden contener nulos. Pueden contener nulos, y ese valor nulo en realidad no es un valor, sino que la definición exacta sería falta de valor. ¿Mm? Es decir, no contiene ningún valor.
sería la definición exacta. Es decir, el nulo no sería un valor, sino sería la falta de valor de ese atributo. Bueno, vamos a ver un poquito cómo defino el dominio, cómo yo puedo restringir los dominios de los diferentes atributos dentro de la base de datos, ¿sí? Dentro de alguna tabla de la base de datos, de las tablas de la base de datos. Lo implementamos mediante estas 4 cosas, ¿sí? Estos 4 conceptos, que son constraints, que son restricciones que nosotros le ponemos al atributo, triggers, que lo vamos a cansar de ver triggers, es un algoritmo, ¿sí? Es una rutina, es un procedimiento que lo que hace es hacer validaciones, ¿sí? Pero con lógica procedural, con lenguaje procedural. Bueno, nombre de columnas, que esto también es medio, ya lo vamos a ver, que no restringe mucho, pero vamos a verlo ahora, por qué ponemos nombre de columna, y después ponemos el tipo de datos. ¿Sí? El tipo de datos, acá lo vamos a ver, hay de diferentes tipos, caracteres, numéricos, fechas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de estos conceptos, ¿sí? Constraints. Bueno, estas son restricciones. Estas son restricciones que nosotros le ponemos a las columnas, ¿sí? Una de las constraints son las claves foráneas. ¿Saben lo que es una clave foránea? Ya lo hemos visto, pero Sí, sí. bueno, me alegro. ¿Sí? Vamos a repetir la definición, digamos, de clave foránea, que es un conjunto de atributos de una tabla que hacen referencia a una primary key de otra tabla. Eso es una clave foránea. Y después tenemos el check, que lo vamos a ver ahora. Entonces, mediante esas dos constraints, nosotros restringimos, ¿sí? Restringimos los valores que pueden contener esos atributos. Ahora vamos a ver cómo lo implementamos. Fíjense, acá tenemos ejemplos de constraints, ¿sí? Ejemplos de constraints. Fíjense que nosotros tenemos una tabla, pedidos, ¿sí? Que tiene el número de SAP, una provincia, ¿sí? Bueno, un usuario, el monto y otras 2 cosas que vamos a ver ahora. Fíjense que nosotros tenemos la cláusula foreign key, que dice provincia, referencia, state, código state. ¿Sí? Cuando ustedes leen esto, ¿qué es lo que deberían entender o qué es lo que tienen que entender? Esto quiere decir que el atributo o campo provincia de la tabla hace referencia a la tabla state y hace referencia al código state de la tabla state. Ese código state es la primary key de la tabla state. Entonces, ¿qué es lo que me está restringiendo esta constraint de foreign key? ¿A quién se le ocurre? Que sí o sí la provincia referenciada tiene que existir. Efectivamente, digamos, las provincias que ustedes o el programa o, digamos, o alguien quisiera ingresar en ese atributo, tiene que sí o sí existir en la tabla state, en el código state de la tabla state, para ser más exacto. Bien. Una consulta. Sí. Ahí cuando nosotros definimos el tipo de provincia, siempre tiene que ser el mismo que el tipo de call state en state, ¿no? O eso solamente se hace como una pared y lo hace solo. A ver, no entendí lo de tipo, decime, Claro, o sea, aclarame la pregunta. claro, en provincia, por ejemplo, es un char 2, pero si Claro. call state fuese, no sé, un char de string. 5 o un Claro, string. Sí. claro. No, digamos, mientras el valor coincida, no te va a dar problemas, pero no está bueno eso. ¿Sí? Deberían coincidir los dominios.
los dominios a nivel de tipo de datos estoy hablando, ¿no? Ok. No te va a dar problema mientras la base de datos o el motor pueda hacer la conversión entre char y lo que sería varchar, que es un string. Seguramente no va a haber problemas, pero no está bueno. Deberían tener el mismo tipo de datos, porque deberían tener el mismo dominio. Bien. Bien, ahora, fíjense, eso está en rojo. Lo que está en verdecito ahí, que está comentado, si ese guión quiere decir que es un comentario, quiere decir que yo podría poner la foreign key con esa sintaxis a la altura o en el mismo renglón que el atributo provincia. ¿Sí? Yo lo puedo poner abajo, por ejemplo, donde está en rojo, o lo puedo poner arriba a la altura de la columna. ¿Sí? Es decir, yo estaría definiendo ahí la columna, el tipo, si es nulo o no es nulo, y a dónde referencia. Entonces, al ponerle eso, ya explícitamente le estoy diciendo, che, esta provincia referencia a esta columna en esta tabla. ¿Está bien? Son las dos posibilidades de sintaxis que tienen para definir una foreign key. ¿Se entendió? ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Bien, ahora, ¿qué pasa? Yo lo puedo poner a nivel de, como les dije recién, a nivel de atributo, a nivel de columna. El tema, está bueno siempre ponerlo abajo, ¿sí? Casi siempre después de la definición de los campos, casi siempre viene todo lo que son las constraints. O sí, las constraints. La cuestión es que yo a veces no tengo alternativa y le tengo que poner abajo sí o sí. ¿Por qué? Porque tal vez una foreign key esté formado por más de un atributo. Entonces, si el foreign key está formado por más de atributo, yo no puedo poner la cláusula de foreign key a nivel del campo. ¿Se entiende, chicos? Si tengo que ponerlo sí o sí abajo. Porque ya la foreign key estaría compuesta por más de un atributo. Bueno, si no se entiende, chicos, pregunten, ¿eh? Sí, se entiende. Bueno, de esta manera, nosotros restringimos lo que es el dominio a través de la integridad referencial. Entonces ahí tenemos una posibilidad. La otra posibilidad es esta. Digamos, nosotros podemos restringir el dominio mediante una condición. Por ejemplo, acá nosotros podemos poner la condición de estado, en el cual le decimos, che, estado solamente puede tener dos estados. Puede tener valor A o puede tener valor I. No puede tener otro valor. ¿Eso es verdad? ¿No puede tener otro valor? Lo que dije recién. Es que solo puede ser A o I o que solo puede ser de la A hasta la I. No, puede ser A o I nada más. Pero, en realidad puede contener el no valor. Fíjense que está definido como null. Entonces ese atributo estado puede contener el valor A, puede contener I o puede contener el valor null o el no valor. ¿Está bien? Ahora, si ustedes le mandan una X, evidentemente eso va a fallar. ¿Sí? Le va a dar que está mal. Abajo tienen otra condición, ¿sí? La del monto, che, la restricción de este atributo es, el monto tiene que ser mayor que 0. Fíjense que es un atributo, está definido como decimal 10.2, y es un atributo numérico. Bien. Entonces ya tenemos dos formas de restringir el dominio, que son la foreign key y el check. Otra forma de definir el dominio son, que no estaba acá, ¿no? Sí, perfecto, está. En este caso, fíjense que yo tengo dos cláusulas que están resaltadas en rojo, que es null, non null y default. ¿Sí? Con la cláusula null o non null, yo lo que le estoy diciendo es, che, este campo debe obligatoriamente contener un valor o puede no contenerlo.
Fíjense que los 3 primeros campos no pueden ser vacíos, no pueden no contener un valor. ¿Sí? Siempre el número de clientes tiene que estar, siempre una fecha de orden tiene que estar y siempre el estado tiene que estar. Bien. El último campo, monto total, es nulo. En la base de datos, normalmente lo que sucede es que si yo no le pongo nada, es decir, no le pongo ni que es no null o null, por default, me toma la base, el motor me toma que ese campo puede ser nulo, el default es nulo. ¿Sí? Entonces, en el último campo, monto total, yo podría no poner el valor null, con lo cual sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, y después lo que tenemos es el default, esa cláusula default que está ahí. Lo que me dice es, che, si a este campo no le estás poniendo un valor, poneme el valor system user. El valor system user en este caso es como ejemplo, ese valor es una función en realidad del motor de base de SQL Server, que lo que hace es ponerle el nombre del usuario que está ejecutando la sentencia. ¿Sí? Se utiliza mucho en auditoría. Entonces, como les decía, lo que hace el default es, si yo no le mando ningún valor es que directamente no hago referencia a la columna. Si yo le mando un valor null, toma el valor null. Ahora, si yo directamente, ahora van a ver vamos a ver cómo se funciona el insert, creo. Si yo no le pongo ningún valor, automáticamente el motor me dice, bueno, no me mandaste ningún valor para esto. No me mandaste la columna, el valor de la columna, ni con la columna. Bueno, te pongo como valor default el usuario que está ejecutando la sentencia. ¿Bien? Entonces acá aparecieron lo que es null, no null, y la obligatoriedad del contenido de valor en los campos, y el default, que es una cláusula que nos permite poner un valor por default a la columna. Después tenemos lo que serían dos, vamos a decir dos tipos de constraint también, que es primary key y unique key. ¿Sí? La primary key es la clave primaria de la tabla. Veamos. Toda tabla debería contener una primary key. ¿Sí? Y cuando digo una primary key, es una. No podría contener más de una primary key. Bien. Y después, como lo que les dije recién es una restricción, es decir, una tabla no podría contener más de una primary key, si yo necesitara definir otro atributo que no se pudiera repetir, debería definirlo como el unique. ¿Sí? Entonces, tanto la primary key como la unique son constraints que me dicen, che, este campo no puede ser repetido. No puede ser repetido. Ahora, hay dos diferencias fundamentales entre una primary key y una unique. Primero, como les dije recién, la primary key puede haber una y no más que una. Unique puede haber todas las que quiera. Otra diferencia es que la primary key, ya sea un atributo, o sean muchos atributos, ninguno de los atributos que contiene la primary key puede ser nulo. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Mientras que una unique, los atributos sí pueden contener el valor 1. Entonces esa es una diferencia fundamental entre uno y el otro. Bien. Después tenemos triggers. Como les decía, el trigger es una rutina, un procedimiento, un algoritmo, que lo que hace es ejecutarse y validar lo que nosotros estamos, lo que la lógica de negocios nos pida, ¿sí? Lo que la lógica de negocio nos exija, que no podemos definirlo dentro de la sentencia del create table, ¿no?
Esto lo vamos a pasar rápido porque lo vamos a ver en detalle más adelante. Se van a cansar de ver triggers, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense qué pasa. ¿Qué es lo que hace esto que es pequeñito, el código que está abajo? Yo creo un trigger que se llama límite de crédito, -tr, sobre la tabla pedidos. ¿Sí? Un trigger. Y después le digo que le defino after insert. Este after insert puede haber varias opciones, pero digamos, en este caso es un after insert. Lo que va a hacer es, se va a ejecutar esto después del insert sobre la tabla pedidos. ¿Sí? Cuando yo hago un insert es le estoy agregando datos a una tabla, lo que va a hacer es, bien, lo va a insertar y después va a ejecutar esto. Bien. Ok. Después, ¿qué dice el código? ¿Qué dice la lógica de este procedimiento? Dice, che, si la suma de montos insertados es mayor que un límite, ¿sí? Acá sigue, ¿no? La sentencia que la vamos a ver después. Si el monto insertado, la sumatoria de montos insertados, es mayor que un límite, cancelame la operación. Es decir, haciendo un resumen, che, si la suma de monto del pedido es más grande que algo, no, se deshace toda la operación. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir lo que hace este trigger. ¿Sí? Se dispara después de un insert sobre la tabla pedidos y ejecuta esta lógica de negocios. Entonces, es otra forma de definir dominio de una tabla. Después tenemos lo que es nombre de columna. Esto nombre de columna, en realidad el motor no tiene nada que me restrinja los nombres de columna ni los valores asociados a una columna. ¿Qué quiere decir esto? Si yo defino un atributo, no sé, domicilio, yo le puedo ingresar cualquier valor en el domicilio. No sé, le puedo ingresar un saludo, le puedo ingresar el nombre de la abuela, le puedo ingresar, no sé, lo que se les ocurra. Porque el domicilio va a ser una cadena de caracteres, entonces todo lo que sea caracteres puede entrar en ese domicilio. Entonces, el nombre de la columna en sí no restringe nada. ¿Pero qué hace? Lo que hace el definir bien los nombres de columnas es que si nosotros definimos una tabla, creamos una tabla, el señor que venga después va a decir, ah, mira, en esta columna está el teléfono, ah, en esta columna está el domicilio, ah, en esta columna está el nombre. Imagínense, bueno, mucho tiempo antes de la época de Juan, digamos, los nombres de las columnas tenían cierta restricción de longitud. ¿Sí? Normalmente podía llegar a ser de 8 caracteres, entonces muchas veces no se podía definir el nombre de columnas con toda la claridad que uno pretendía. Entonces ponía col, des, ping, qué sé yo, lo que se les ocurra. Entonces el que venía después tenía que ir a un diccionario de datos o a la documentación para ver qué es lo que había, qué tenía ese campo, ¿no? Qué es lo que había almacenado ese campo que lo hizo el señor que vino antes que él. Bueno, ahora ya eso no debería suceder porque prácticamente un campo puede tener, no me acuerdo ahora, pero seguramente más de 32 caracteres y que ya con 32 caracteres el campo, de la longitud del nombre del campo estamos hablando, no la longitud de lo que puede contener. Alcanza y sobra para poner un nombre de atributo bastante explícito, ¿no? Bastante explicativo, bastante claro. Así que, nada, el nombre de columna sirve para que venga después, entienda lo que nosotros quisimos poner en el contenido de esa columna, pero el motor de base de datos no implementa absolutamente nada. No controla nada, no tiene inteligencia artificial. Bien.
Después tenemos, por último, creo que tenemos los tipos de datos. Yo diría que esto es lo básico, ¿no? Para definir el dominio de un atributo. Tenemos diferentes tipos de datos. Nosotros no vamos a usar todos los tipos de datos que tiene SQL Server. Ustedes, fíjense, a quienes les interese, digamos, pueden googlear y se pueden mirar todos los tipos de datos que tiene SQL Server. Nosotros vamos a trabajar con los básicos, que son los numéricos, los de fecha y las cadenas. Fíjense que nosotros tenemos el motor, digamos, SQL Server tiene diferentes tipos de datos numéricos. Puede ser entero, puede ser una small int. ¿Sí? Si mal no recuerdo, una small int puede tener 2 bytes, el entero puede tener 4 bytes. Y el number, en realidad, lo que está diciendo ahí, cuando yo le digo 10,2, lo que le quiero decir que va a tener 10 dígitos, pero de esos 10 dígitos, 2 van a ser decimales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a poder ingresar en ese campo un valor más grande que 99.999.999. Porque va a ser en realidad 8 enteros y 2 decimales. ¿Sí? Después tenemos tipo de datos date y datetime. ¿Sí? El date solamente almacena año, mes, día. El datetime almacena, además del año, mes, día, hora, minutos, segundos y milésimas de segundos. Y varchar almacena una cadena de caracteres. ¿Sí? En este caso estamos diciendo, che, este campo usuario puede tener un valor hasta 20 caracteres. Acá faltaría uno, que es el char, ¿sí? Que es el char, que es una cadena de caracteres, que también se define con una longitud, que es una cadena de caracteres fija. ¿Qué quiere decir que sea fija? Normalmente no definimos una cadena de caracteres de tipo char de más de 1, 2, hasta 3 caracteres, ¿sí? Y siempre que definimos un atributo de 1, 2 o 3 caracteres, seguramente los valores van a ocupar toda la longitud. ¿Sí? Van a ocupar toda la longitud de ese campo. Es decir, por ejemplo, el código de provincia seguramente va a tener 2 caracteres. No va a haber un código de provincia que tenga un solo carácter. ¿Cuál es la diferencia entre un char y un varchar? Que el char ocupa siempre la longitud total que le estamos definiendo. ¿Sí? Si yo defino un char de 20 y le pongo un valor Pepe, no va a ocupar 4 caracteres, sino va a ocupar los 20 caracteres. Mientras que si yo defino un varchar de 20, me va a ocupar solamente 4 caracteres de longitud. Entonces, fíjense que el varchar, para campos cadena, es mucho más eficiente que lo que sería un char. Bien. Bueno, esto es todo. ¿Sí? Esto es todo lo que es el dominio de implementación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Así pasamos a lo que sería SQL. Profe, Sí. yo vi por ahí que había también un tipo de dato que es el text. ¿Qué diferencia hay entre el varchar? Sí, pregunta. Cuando vos viste el campo tipo text, ¿lo viste en otro motor de base de datos o lo viste en SQL Server? Sí, puede ser en otro autor. Sí, mira. Un text es un campo de base de datos, principalmente me parece, estoy 99% seguro, es de Postgres, un tipo de campo de text, me parece. Y es un varchar. Es un varchar que tiene, no me acuerdo qué longitud por default tiene. No me acuerdo qué longitud por default tiene. Pero es tipo varchar. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, esto es todo de dominio. ¿Alguna otra pregunta más de dominio? ¿No? Bien. Después hay otro tipo de datos medios, llamémosle extraños, entre comillas, ¿no? Que pueden ser cadena de bytes, ¿sí? Cadena de bytes en el cual podemos almacenar cualquier cosa, ¿sí? Una foto, ¿sí? Una canción, no sé lo que se les ocurra.
Después tenemos tipo valores GPS, de GPS, ¿sí? Longitud, latitud, pero bueno, nosotros vamos a ver solamente los tipos básicos, y si a ustedes les toca trabajar en algún lugar que utilicen tipos raros, ya saben que existen y lo van a tener que ver ustedes. ¿Sí? Pero no se preocupen que no es difícil, ¿sí? Digamos, todo no va más allá de las operaciones que podemos hacer con los campos básicos. Bien. Ya terminamos con lo que es la implementación de dominio. Vamos a ver ahora lo que sería la implementación, los SELEC, el lenguaje de manipulación de datos. Bueno, ¿qué es una base de datos? Habíamos dicho que una base de datos es un conjunto de datos almacenados en un sistema de software que almacena datos y que permite realizar operaciones sobre esos datos. Hasta ahora no hemos visto muchas operaciones. Las escuchamos, pero bueno, ahora vamos a verla en detalle. ¿Sí? Bien. Tiene varios. Bueno, el lenguaje para hacer operaciones es el SQL. ¿Sí? El SQL es el lenguaje estándar de todas las bases de datos relacionales para hacer operaciones sobre la base de datos. Podemos definirlo, en este caso vamos a definir dos grupos de operaciones. ¿Sí? DDL, que significa Data Definition Language, que está conformado, lo vamos a ver después, está conformado por tres operaciones en particular, que es crear, alterar y dropear o borrar. Pero estas tres operaciones lo que hacen es crear, modificar o borrar objetos de base de datos. ¿Sí? Cuando hablo de objetos, hablo, por ejemplo, de tablas. Hay más objetos en una base de datos, pero en este caso, veamos, nada, para darles un ejemplo, permite crear, borrar o cambiar una tabla. Cuando estoy hablando de DDL, estoy hablando de objetos, no estoy hablando de datos. ¿Sí? No estoy hablando de datos. Los datos se manipulan a través de las Data Manipulation Language. ¿Sí? La Data Manipulation Language está conformado por cuatro sentencias, que es select, insert, update y delete, que, como dice su nombre, select lo que hace es seleccionar o consultar datos en tablas. El insert es insertar filas en las tablas, update es modificar filas en una tabla y delete es borrar filas de una tabla. Entonces, para que quede claro, las DDLs definen, se aplican sobre los objetos, mientras que las DML se aplican sobre los datos. ¿Bien? Eso es importante, porque a veces algunos se confunden, ¿sí? Y no está bueno, y no debería haber esa confusión. Bueno, el operador select. Acá ven cómo se crea las posibilidades de una consulta. No se asusten, ¿sí? No se asusten. Ahí pueden ver 6 cláusulas dentro de una misma sentencia. Y no todas son obligatorias. No todas son obligatorias. Vamos a ir explicándolas una por una. Así que, por un lado, no se asusten, porque ven esas 6 cláusulas, son muy fáciles. Y por otro lado, fíjense que yo con esa sentencia, con solamente 6 cláusulas, puedo armar el 95% de las consultas que me puedan llegar a solicitar. Lo cual, fíjense que qué poderoso que es esto, ¿no? La sentencia select. Bueno, vamos a meternos adentro de la sentencia select, ¿sí? A ver cómo funciona. A ver, nosotros vamos a utilizar durante el curso este modelo de datos. Esta base de datos, la base de datos va a contener estas tablas y estas tablas ya van a contener datos. Nosotros ya se los pasamos en un link.
lo que sería el backup de la base de datos para que ustedes puedan instalar la base de datos dentro de sus propias notebooks. ¿Bien? Ok. Así que, digamos, vamos a trabajar durante todo el cuatrimestre con este modelo de tablas. Esperen, pues no sé si está ahí entrando. No. Bien, sigamos. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos lo más básico de una sentencia select. Fíjense que la sentencia select tenía 3 cláusulas, pero acá estamos usando solamente 2. Acá lo que le estamos diciendo es select asterisco quiere decir tráeme todas las columnas de la tabla customer. Es decir, tráeme todos los datos con todas las columnas de la tabla customer. Entonces, fíjense acá abajo, acá abajo es una copia del SSMS, ¿sí? Que también deberían habérselo instalado ustedes en sus notebooks. Fíjense que yo ejecuto esto, select asterisco from customer, y me trae todas las columnas y todas las filas de la tabla customer. ¿Sí? Esta es la sentencia más básica de SQL. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Bueno, ustedes me paran, ¿sí? Después, lo que podemos hacer es, ya no hacer un select asterisco, sino decirle, che, tráeme de la tabla customer todas las filas, ¿sí? Acá yo no le estoy poniendo ninguna restricción de filas, ¿sí? Después vamos a ver cómo se hace eso, pero le estoy diciendo, mira, no me traigas todas las columnas, sino tráeme solamente la columna de nombre, de apellido, nombre, el estado y la ciudad. Con lo cual, si ustedes se fijan abajo, solamente me trae las 4 columnas. Las 4 columnas que yo explícitamente les puse en el select. Entonces ahí ya restringimos lo que sería la cantidad de columnas. ¿Sí? ¿Se acuerdan la sentencia, la operación project que había definido en su momento, que habíamos hecho en algunos ejercicios de álgebra relacional? Bueno, esto sería similar a esa sentencia, ¿no? O equivalente. Bueno, entonces ya tenemos un select con las columnas de la tabla. ¿Y ahora qué sucede? Esas columnas no solamente podrían ser columnas de la tabla. Podrían ser, por ejemplo, expresiones aritméticas. Fíjense que yo le estoy diciendo, che, tráeme estas 3 columnas, que es el de la tabla productos, número fabricante y precio unitario, y le estamos poniendo una columna que sería calculada, que es el precio unitario por, le estamos sumando un 15% al precio unitario. ¿Sí? Entonces, fíjense que no estamos solamente restringidos a poner un nombre de columna. Podemos ponerle una expresión aritmética. ¿Sí? En este caso, sería, llamémosle una columna calculada. Ahora, fíjense ahí abajo. ¿Ven el rojito ahí abajo? Que dice no column name. ¿Se logra? ¿Se alcanza a ver? Sí, se ve perfecto. Sí. Bien, buenísimo. ¿Qué pasa? El motor dice, che, acá tengo una columna que se llama unit, que se llama, no, que lo que hace es unit tray por 1.15, pero no sé qué nombre no sé qué nombre ponerle. No sé qué nombre ponerle. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos poner un alias de columna. Ese alias de columna, fíjense que esto que está acá. Yo al lado de la columna, le puedo poner el alias de la columna, que es new price. En este caso. Le puedo poner el nombre que quiera. ¿Sí? New price. Y fíjense cómo cambia el nombre de columna. Es decir, el motor me toma el nombre de columna que yo le definí. New price. Otra cosa que les quería hacer notar es que fíjense, la sentencia de arriba, la sintaxis, es unit price por 1,15 new price. Acá abajo es unit price por 1,15 as new price. Ambas sentencias
son totalmente equivalentes. Es decir, la palabra as no es obligatoria, ¿sí? No es obligatoria. Quizás da un poco de claridad, pero no es obligatoria, ¿sí? Bien. Profe, Sí. el alias sin el as, ¿hay que ponerlo sí o sí con mayúscula? No, La primera. no. Ok. No hace falta ponerlo con mayúscula. De hecho, fíjate, bueno, acá lo puso con minúscula y está con minúscula. ¿Sí? Te toma el mismo valor, pero no. De hecho, vos podrías hacer bueno, referencia a esa columna independientemente. No hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas en lo que es el SQL estándar. ¿Sí? A nivel de columnas estoy hablando, a nivel de nombre de columnas. Después en las condiciones vamos a ver que puede haber diferencias. Ok, Así que bueno, ustedes tienen ahí digamos, una posibilidad principalmente de poner una columna calculada y ponerle un nombre a esa columna. ¿Sí? Bien. Acá arriba, fíjense que lo que estamos haciendo es cambiándole el nombre. No estamos cambiando el nombre a la columna en la tabla. Lo que estamos poniendo es, esta consulta, en vez de ponerme stock num, mostrame el código de tipo producto. En vez de ponerme manu code, mostrame el código fabricante. Y en vez de ponerme unit price, poner el nombre precio unitario. Y acá cambiamos todos los nombres de la columna mediante un alias. ¿Sí? Entonces, fíjense que el resultado me va a poner las columnas, el nombre de las columnas, con los alias. ¿Sí? ¿Está bien? Es lo mismo que hicimos recién, pero ahora lo hicimos no con una columna calculada, sino que lo hicimos directamente con las columnas de la tabla. ¿Bien? Bueno. Recién lo que vimos es una columna calculada, que era unit price por más del 15% o por 1,15. Podemos tener otro tipo de expresiones, ¿sí? Para una columna calculada. La columna calculada de hoy era un numérico. Y ahora fíjense que nosotros estamos haciendo una columna calculada de 2 columnas que son cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Qué es lo que le estoy diciendo ahí? Le estoy diciendo, mostrame el nombre y el apellido concatenados por una coma, con el alias, apellido y nombre. Y después las columnas company y la columna city. Bien. Entonces, fíjense que abajo, lo que estamos, de la tabla customer, ¿no? Estamos hablando. Fíjense que abajo aparece la columna apellido y nombre con el apellido y el nombre concatenados y una coma en el medio. ¿Sí? Quizás no se logre ver la coma, pero bueno, créanme que acá dice el apellido y el nombre separado por una coma. Bien. Sí, lo pueden ver también en los apuntes, ya están subidos a la carpeta. Entonces, acá tienen otro tipo de, entre comillas, columnas calculadas mediante una expresión entre columnas de caracteres. Bien. Otra cosa que podemos hacer con columnas calculadas es, el motor tiene varias funciones que nos permiten obtener otros valores, otros datos. En este caso lo que estamos haciendo es utilizando 4 funciones. Estamos diciendo, tráeme el número, de la tabla de órdenes, tráeme el número de orden, la fecha, y tráeme 3 columnas más, ¿sí? O 4 columnas más. Primero, mostrame el año de la orden, mostrame el mes de la orden y mostrame el día de la orden. En 3 columnas separadas, ¿sí? En 3 columnas separadas. Y por último, mostrame el nombre de usuario que está ejecutando la sentencia. ¿Sí? Acá yo tengo 4 funciones del motor de base de datos. ¿Sí? Obviamente las primeras 3 funciones pueden ver que reciben un parámetro, ¿sí? Que en este caso es el order date, podría recibir cualquiera, que sea válida, ¿no? Una fecha.
Y la última es una función que no recibe ningún parámetro y que directamente nos trae el nombre de usuario. Entonces, fíjense en el resultado abajo, ¿sí? Tenemos la columna order, el número de la orden, tenemos la fecha de la orden, después tenemos el año, mes y día de la orden, y después tenemos la columna del nombre de usuario, que como pueden ver no le definimos un alias, por eso nos pone no column name. Entonces también es otra cosa que se puede usar dentro de un select para traer una columna, ¿no? Es decir, expresiones aritméticas, expresiones de caracteres, funciones que nos permite utilizar el motor. ¿Sí? Todos los motores tienen diversas funciones y que eso normalmente no es compatible entre un motor y el otro. ¿Sí? Normalmente no es compatible. Por ejemplo, Oracle no tiene la función IR, tiene otra función y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí es la parte de SQL que no es tan estándar la cosa. Pero bueno, no puede ser perfecto. Lo mismo pasa con Postgres o con otros motores, ¿no? Bueno, bien, acá fíjense que nosotros hasta ahora estamos trayendo todos los datos, es decir, todas las filas de las tablas, ¿sí? Orders, customer, productos, ¿sí? Estamos trayendo todas las filas. En ningún lugar le estamos diciendo, che, no, tráeme, le estamos diciendo, sí, tráeme estas columnas, pero todas las filas. Nosotros, ahí se agrega otra cláusula a la sentencia select, que es la where. ¿Qué dice la where? Bueno, el where nosotros le podemos decir en el where qué filas nosotros queremos traer de la tabla. Mediante una condición. Porque, insisto, también no queremos traer todas las órdenes. Queremos traer las órdenes, no sé, con cierto monto, o por ejemplo, no queremos traer todos los clientes, queremos traer un cliente en particular, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Mediante una condición. Ahora, la condición tiene todos esos operadores que nosotros tenemos ahí. Y no solamente tiene operadores, sino que tiene también, se pueden combinar condiciones mediante las sentencias AND y OR. Que ahora lo vamos a ver. Pero fíjense que tenemos igualdad, diferente o distinto, mayor o igual. Después vamos a ver el like, between, el in y el null. Esto es muy importante. Fíjense que nosotros tenemos una igualdad, igual. Y abajo de todos en esta lista tenemos el in y el... Disculpen, en la última sentencia tenemos el is null o el is not null. Alguno me puede preguntar, che, pero si tenemos el igual, ¿por qué no ponemos igual a null? ¿Sí? Bueno. ¿Por qué? Porque el valor nulo en realidad es un no valor y es algo, entre comillas, especial. Entonces, como es especial y es un no valor, nosotros no podemos comparar una columna o algo con igual a null. ¿Por qué? Primero, porque igual a null es siempre falso. Nada es igual a nulo. Nada es igual a nulo. Entonces siempre es falso, no tiene sentido. Nada es igual a nulo, nada es menor que nulo, nada es diferente de nulo, ¿sí? Siempre es falso. Entonces nosotros siempre que tenemos que poner una condición en la cual tenemos que comparar con un nulo, tenemos que poner obligatoriamente is null o is not null. Por ejemplo, che, tráeme todas las órdenes que fecha de pago is null. ¿Sí? No, fecha de pago igual a null. Fecha de pago is null. Entonces ahí estamos trayendo todas las órdenes que no han sido pagadas. Bien, ojo con eso también porque hay bastante confusión. ¿Sí? Ojo con los nulos. Los nulos nunca, nunca igual o lo que sea, sino siempre los nulos es is null o is not null. Bien, fíjense, acá tenemos un ejemplo.
che, tráeme estas columnas de la tabla orders donde el customer num sea igual a 104. ¿Qué quiere decir esto? Che, tráeme todas las órdenes del customer num 104. ¿Ok? Y si ustedes ven abajo, la tabla de órdenes contiene muchas más órdenes, pero acá nos está trayendo 4 que asumo que son las únicas 4 que tiene este cliente. Bien, entonces ya le agregamos a la sentencia lo que sería un where. Esto es una sentencia básica también de lo que sería una condición, ¿no? Igual. ¿Qué pasa? Como les dije, podemos combinar diferentes condiciones, ¿sí? Ahora, che, tráeme las órdenes del cliente 104, pero que además el número de orden sea mayor a 1010. ¿Sí? Es decir, las filas que me está trayendo esa sentencia cumplen con esas dos condiciones. ¿Sí? Con la condición del 104 y el número de orden mayor que 1010. Es una forma de combinar condiciones. Después fíjense lo que les decía hoy respecto a los nulos. ¿Sí? Estamos comparando con nulos y estamos comparando con is null. ¿Quién me dice qué está trayendo esta sentencia? Hola, ¿siguen ahí? ¿O? Sí, sí. Sí, las columnas de la tabla orders ¿Sí? y donde los campos de la columna ship date sean nulos. Sí, no me gustó los campos de las columnas ship date. Las filas. Las filas de la columna ship date sean... Sí, es decir, aquellas filas cuyo ship date sea nulo. Me gusta más. ¿Sí? Las filas cuyo ship date sea nulo. ¿Sí? Porque cuando me dijiste los campos de la columna ship date, es decir, ¿qué quiere decir? Que el ship date tiene muchos campos. Sí, exacto. Sí, ojo con eso, esa no está buena. ¿Sí? Pero está buena esa, la que dijiste después, che, las filas cuyo ship date sea nulo. ¿Sí? Hablando en criollo, las filas cuya fecha de embarque sea nula, es decir, no tenga fecha de embarque. ¿Bien? Bien. Otra cosa que teníamos es la condición between, ¿sí? O la cláusula between, en la cual yo le estoy diciendo, le puedo decir, che, tráeme todos los números de orden que estén entre la 1004 y la 1020. ¿Sí? Las sentencias. Bueno, abajo, arriba dice una cosa y abajo el ejemplo dice otra. ¿Sí? Vamos al ejemplo de abajo, en el SSMS. Lo que está diciendo es tráeme las órdenes entre 1006 y 1011. Ahora, fíjense que los extremos se incluyen. Los extremos están incluidos, es decir, los números de orden 1006 y 1011 están incluidos dentro de la condición. ¿Okay? Para que tengan para que estén seguros de eso. Ahora, ¿se podría hacer de otra manera esta condición? Con un AND. Sí, el AND sí, y en las AND tendría dos condiciones. Sí. Order num mayor o igual a 1006 y order num menor o igual a 1011. ¿Sí? Sería la sentencia equivalente a esta. Bien, también se puede hacer de esa forma. Bien, después tenemos esta sentencia que es la la cláusula, no sentencia, por la sentencia es el select completo. Acá tenemos esta condición que dice, che, tráeme las órdenes solamente de estos 3 números de clientes. Y tráeme las órdenes del cliente 104, del 110 y del 127. No, disculpen, está mal lo que dije. Las órdenes del cliente 104 o las del 110 o las del 127. ¿Sí? ¿Cierto? Tráeme todas las órdenes que pertenezcan a cualquiera de esos 3 clientes. Bien. Esa es otra forma de
Sería una enumeración de valores. Después tenemos, fíjense acá, una condición un poquito más compleja, ¿no? Que es una combinación de ANDs y OR. Acá le estamos diciendo, che, tráeme las órdenes que sí o sí sean mayores a 1010 y el customer sea el 104. ¿Ok? O que el cliente sea el 101. Es decir, o tiene que cumplir la condición de arriba o tiene que cumplir la condición de abajo. Acá están puestos los paréntesis en forma explícita. Pero que está bueno ponerlos porque uno de esta forma los lee mejor, ¿no? Es como que está más clara la cosa. Ahora, el motor de SQL Server toma como precedencia los AND y después los OR, con lo cual en este caso en particular, no haría falta poner los paréntesis, ¿sí? Si no ponemos los paréntesis, la condición es la misma. Así que bueno, acá tiene una combinación de varias condiciones con AND y OR. Acá tenemos otro operador, que es el operador like. El operador like sirve para trabajar con cadena de caracteres. ¿Sí? Fíjense, vamos de la primera a las últimas. ¿Sí? Che, el LName like a porcentaje. Esto quiere decir, che, tráeme todos los apellidos que comiencen con la letra A. No sé, Adalberto, no sé, Astinapura, Abelardo, no sé. Estamos hablando de apellidos, ¿no? Se opinan de que son apellidos. ¿Sí? Fíjense que el porcentaje lo que hace es decir de acá para adelante. Una cosa así. Es decir, reemplazaría o tendría en cuenta que hay más caracteres adelante. En sistemas operativos, vieron que cuando van al sistema operativo pueden poner un asterisco. Es lo que sería el asterisco en los sistemas operativos cuando dice tráeme los archivos que empiezan con A. ¿Sí? Pero en este caso es el porcentaje. Después tenemos la segunda, nos dice porcentaje, TH porcentaje. Sí, lo de arriba nos decía, che, tráeme todo lo que empiecen con A. Acá lo que me está diciendo es tráeme todos aquellos apellidos que tengan una TH en la frasecita, ¿no? En este caso sería TH, la cadena TH, dentro del apellido, ¿sí? Dentro del apellido. Puede estar en el medio, tanto como puede estar atrás, como puede estar adelante, ¿sí? En cualquier lado. Dame cualquier apellido que tenga un TH en el medio, un TH. Después tenemos, por ejemplo, like A, __. ¿Qué quiere decir esto? Tráeme todos los apellidos que tengan solamente 4 caracteres, pero que empiecen con A. ¿Sí? Hasta, Alba, no sé, lo que se les ocurre, ¿sí? Pero acá los guiones están separados, están diciendo que ya no es como antes un montón de caracteres o todos los caracteres que quieras, no. Cada guión me está diciendo, che, un carácter. Entonces yo tengo que empiezan con A más 3 letras. Después tengo select AE, porcentaje, lo que quiere decir es, che, tráeme todos los apellidos que empiecen con A o E. ¿Sí? Adalberto, Estebanés, no sé, lo que se les ocurra. Y el de abajo, que tiene un guión entre las 2 letras, le está diciendo, tráeme todos los apellidos que comiencen con A, B, C, D, E. Con cualquiera de esas caras, ¿sí? Eso es como decir desde la A hasta la E. ¿Sí? Adalberto, no sé, no, F. Fernández no, Diógenes o lo que se les ocurra, ¿sí? Es decir, entre la A y la E. Bien, esto sería, digamos, esto sirve para comparar con cadenas de caracteres. Bien. Acá fíjense el ejemplo de abajo, ¿sí? Que le estoy diciendo, che, tráeme todos los customers cuyo último nombre empiece con A, y fíjese abajo que me está trayendo Alberson.
Si hubiese otro que se llamara Anderson, también lo traería. Bien. Acá fíjense que le estoy diciendo, tráeme todos los customers que contengan una letra I en el nombre. ¿Bien? En este caso, muestra todo lo que tenga Pauli, Higgins, Quinn, Miller, Zippis, y ahí, bueno, hay unos cuantos más. ¿Sí? Son ejemplos. Acá, bueno, no se nota bien porque porque el PowerPoint unió los guiones, pero acá lo que dice es P y 4 guiones, ¿sí? Acá lo que está diciendo es, che, tráeme todos aquellos customers cuyo apellido empiece con P y tenga 5 caracteres. Fíjense abajo, trae Pauli, que empieza con P y tiene 5 caracteres justos, ¿no? Justos, exactos, en lo que respecta a la longitud. Estos son diferentes ejemplos de los que vimos recién. Otra vez la IP, bueno, es lo que vimos recién, tráeme todos los customers que empiecen con P asterisco, P porcentaje, ¿sí? Sin importar la cantidad de letras. Bien, acá tenemos otro ejemplo, que es lo que hablábamos hoy. Che, entre corchetes poneme, ¿con qué letras querés que empiece? ¿Con qué letras querés que empiece? Entonces, fíjense que acá le estoy diciendo, che, tráeme todos los customers cuyo apellido empiece con A o con B. Y me trae esos 3 de abajo, ¿sí? Bitley, Alberson y Baxter. Me trae todos. Y acá, a diferencia, que le digo, che, tráeme en todos los apellidos que empiece desde la A, que estén entre la A y la G. ¿Sí? Y fíjense que me trae Curry, Bretti, Anderson, Grant y Baxter. Son todos ejemplos que aclaran, me parece, cómo funcionan las cláusulas que vimos hoy. ¿Sí? Bien. Hacemos un break, chicos, no sé qué hora es. ¿Alguien tiene hora? ¿Alguien me dice ahora? 11 menos 20. Ah, bueno, bien, vamos bien, vamos bien. Listo, vamos a tomar un cafecito, vamos a preparar el matecito, vamos a arreglarlo y seguimos en... Son 10, 10:38, sí veo. 10:50, ¿está bien? ¿Sí, 12 minutos? Dale. Listo, 10:50 estamos todos, chicos. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto. Usted había dicho antes que habían mandado un link, creo, como con la base de datos ya hecha, para que después la operemos. Creo que por lo menos a mí no me llegó. Te hago una preguntita, vos tenés acceso Sí, al Drive sí. al Drive y en generales, no, está acá PD Stores. ¿Tenés acceso a la carpeta Backups BD Stores 7? Ahora me fijo, cualquier cosa te digo. Perdón, creo que tenemos acceso a cada clase en particular, no a esa como general. Claro, cada vez que nos mandan como a la clase 1, 2, 3, pero no es que podemos volver para atrás. Ah, ok. A ver. Bueno, UTNGD cursada. No, editor, no, lector. Nada, acá tenemos una. Después tenemos el backup. Compartir. Vamos a quitarlo y vamos a ponerlo otra vez. UTNGD pulsada. Tipo lector. Bueno, ahí le debería haberle llegado las 2 carpetas, una que contiene la base de datos y no, estas generales en realidad no les sirven para nada, chicos. Así que se la voy a sacar. Porque esta es la lista de la clase, con lo cual
No tiene nada, y para no confundirlos. Así que sí, la que sigue. Sí, te escucho. A mí no. Nunca me llegó nada de eso. No, sé a mí si- tampoco, profe. No sé si mandaste los 2 cursos o uno solo. Sí, tal vez ustedes en su momento no pasaron o no se agregaron a la lista. ¿Sí? No, sí, yo estoy agregado y hay de hecho otros links que me llegaron, pero ahora no. ¿No te llegó el backup de Stores? No, ahí estoy actualizando. No. Creo que había, como hay 2 cursos, a veces capaz a algunos les llega, a otros no por el tema ese, pero no sé. No, todos los 2 cursos están metidos en el mismo grupo de Meet. Hace una cosa. Es raro que no te haya llegado, porque ves que yo estoy compartiendo una carpeta y a mí me llegó. ¿Sí? Manda por favor, por acá por el chat, los que no lo reciban, los mails. Bueno, en Nahuel evidentemente no te va a llegar, ¿no? Entonces, pasen por acá el mail y yo después se los agrego en la lista. ¿Sí? ¿Eh? Dale, lo mando. A ver, voy a ver si puedo. Perdón, profe, ahí, o sea, lo que pasa es que no llega mail, pero se me agregó al grupo. Tengo que ir como a Google Groups y ahí me deja verlo. Pero, digamos, lo que pasó es que no llegó mail notificando, pero estamos agregados. Ok. ¿Y el link lo tienen? Sí, si entras en Google Groups, te dice como que se compartía carpeta. Ok, listo entonces. Bárbaro. Y este chico que estaba aquí, ¿cómo se llama? Nahuel, ¿a vos te llegó? ¿O podés ya tenerlo? ¿Ver la carpeta? Nahuel Andrés Bravo. Ya le di. Bueno, ¿los demás chicos pueden verlo o no? Yo no, profe. A mí yo no ya me estoy en el apareció grupo. todo. ¿Y quién es no profe? ¿Quién dijo no profe? Yo, Luciano. Luciano Martín Foglia. Bueno, vamos a ver. Martina, ¿no te llegó? No te llegó. Sí, en el drama, Federico Jorge. Ah, mierda, que son un montón, che. Bien. Bueno, chicos, dejo de grabar por ahora y nos vemos en unos minutos.